Iniciamos la clase 3. Vamos a comenzar por contaminación, luego clasificación de residuos peligrosos y otros tipos, y por último tratamiento de residuos líquidos principalmente. El objetivo de la clase es que sepamos identificar los tipos generales de residuos, algunos efectos importantes de la contaminación y las tecnologías básicas para tratamiento de efluentes y disposición final de residuos sólidos. Para entrar en clima vamos a ver un documental cortito sobre efectos de la contaminación. Como vemos, esto ocurre en la isla de Midway, que está en la mitad del Pacífico Norte. Do we have the courage to face the realities of our time and allow ourselves to feel deeply enough that it transforms us and our future? Come with me on a journey through the eye of beauty. Across an ocean of grief. And beyond. Podemos ver cómo incluso en una isla tan alejada de los continentes llegan los plásticos descartados y las aves les llama la atención por los colores, etcétera, terminan comiéndose los plásticos y vemos la cantidad de muerte que provoca, ¿no? Hay políticas y formas de trabajar que generan contaminación. Por ejemplo, cuando Edison creó la lamparita que funcionaba, duraba 1500 horas. Fue aumentando hasta unas 2500 horas, a 1920, pero en 1925 los empresarios del momento, que estaban vendiendo menos lamparitas de las que querían, decidieron en una reunión que se llamó Cártel de Fuegus, está documentado, como si fuera un cártel de droga, decidir que las lamparitas que se fabricasen iban a durar como máximo 1000 horas. Esto es lo que se conoce como obsolescencia programada y seguramente lo tenemos
visto en muchos objetos que usamos a diario, como los celulares, automóviles, etc. Por supuesto, ambientalmente esto no es nada bueno, ni que decir para el bolsillo de las personas, ¿no? Por lo menos de los consumidores. Veremos ahora un videito relacionado al concepto de economía circular, que es por lo menos una alternativa sana a las ideas como la de obsolescencia programada. Los sistemas naturales existen desde hace millones de años e existirán por mucho más. En el mundo natural no hay residuos, sino que la materia fluye. Los residuos de una especie se convierten en alimento para otra. La energía proviene del sol, los seres vivos crecen y luego mueren. Y así los nutrientes son recuperados por el suelo de forma segura. Y funciona. Sin embargo, los seres humanos hemos adoptado un enfoque lineal. Extraemos, producimos y desechamos. Un nuevo móvil sale al mercado y tiramos el antiguo. Nuestra lavadora se estropea y compramos otra. Cada vez que hacemos esto, estamos explotando una oferta finita de recursos naturales y en muchos casos generamos residuos tóxicos. Sencillamente, esto no puede funcionar a largo plazo. Entonces, ¿qué podría funcionar? Si aceptamos que el modelo cíclico de los sistemas vivos funciona, podemos cambiar nuestra manera de pensar de forma que nosotros también operemos una economía circular. Comenzamos con el ciclo biológico. Cómo nuestros residuos podrían contribuir a crear capital en lugar de reducirlo. A repensar y rediseñar los productos y sus componentes, así que los envases en los que vienen, podríamos crear materiales seguros y biodegradables que contribuyeran a generar y cultivar más cosas. Como dicen en las películas, ningún recurso se ha desperdiciado al crear este material. Pero ¿qué pasa con las lavadoras, móviles y neveras? Sabemos que no son biodegradables. En este caso, nos referimos a una nueva manera de repensar, una nueva forma de recircular los valiosos metales polímeros, para que mantengan su calidad y puedan ser aprovechados más allá de su vida útil como productos individuales. ¿Qué ocurriría si los bienes de hoy se transformaran en los recursos de mañana? Es un buen negocio. En lugar de la cultura de usar y tirar a la cual nos hemos acostumbrado, adoptaríamos una cultura del retorno y renovación, donde los productos y sus componentes serían diseñados para ser desasemblados y regenerados. Una solución sería repensar la forma en la cual concebimos la propiedad. ¿Qué ocurriría si nunca fuéramos propietarios de los bienes tecnológicos? Simplemente podríamos tener una licencia de uso por parte de los productores. Ahora, juntemos estos dos ciclos. Imagina que pudiéramos diseñar productos que fueran devueltos a sus productores para recuperar sus componentes técnicos y su materia orgánica para enriquecer la agricultura. Y ahora, imagina que estos productos fueran producidos y transportados usando energías renovables. Aquí tenemos un modelo que crea prosperidad a largo plazo. Y la buena noticia es que ya hay compañías que están empezando a adoptar esta nueva forma de trabajar. Pero una economía circular no consiste en que solo un productor cambie un producto, sino en que todas las empresas interconectadas que forman nuestra infraestructura y economía trabajen juntas. Se trata de energía, se trata de repensar el sistema en el cual operamos. Tenemos una fantástica oportunidad para abrir nuevas perspectivas y nuevos horizontes. En lugar de seguir atrapados en las frustraciones del presente, con creatividad e innovación, realmente podemos repensar y rediseñar nuestro futuro. Pasamos ahora a revisar los conceptos de contaminación y polución. Contaminación es cuando un factor al que denominamos contaminante sobrepasa los niveles presentes normalmente en el ambiente, y polución es cuando la presencia de ese factor sobrepasa incluso la capacidad del ambiente de autodepuración. Haciendo una clasificación de contaminantes, vemos que por ejemplo pueden ser físicos, químicos o biológicos. A veces uno piensa en un contaminante y se enfoca en una sustancia química, ¿no? En un tóxico o algo por el estilo. Pero pensemos que la temperatura, las vibraciones, el ruido, etcétera, o por supuesto cosas biológicas que sean patogénicas, son también contaminantes. Además, como vemos, tenemos contaminantes naturales y antropogénicos.
o sea, generados por el hombre. Y muy importante, tenemos contaminantes directos e indirectos. Los directos son los que, así como se emiten al ambiente, causan daño. Y los indirectos son los que se emiten al ambiente de una forma que no es dañina, pero sufren transformaciones en el medio ambiental que los llevan a pasar una sustancia o un factor que es dañino. Según el área que afectan, tenemos por supuesto contaminantes locales, regionales y globales. Haremos una recorrida ahora por los contaminantes del agua, del suelo y del aire, un repaso, y del aire lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Respecto de los contaminantes del agua, ¿qué efectos causan? En eso nos enfocamos. Bueno, pueden causar infecciones, por ejemplo, por los microorganismos patógenos, cáncer, con sustancias que son reactivas para los ácidos nucleicos y causan mutaciones, etcétera, y terminan dando cáncer. Daños fetales en los casos que se refieren como teratogénicos, de sustancias que son mutagénicas o bien son tóxicas y pueden atravesar la vía placentaria. Enfermedades de todo tipo relacionadas a la ingesta o contacto con sustancias tóxicas que haya en el agua. Recordamos la eutroficación de los cuerpos lénticos de agua, especialmente por la presencia de fósforo y también de nitrógeno, esos casos que se ponía verde, se generaban cianobacterias, etcétera, y otras algas. Puede generar anaerobiosis, la contaminación hídrica, con la consecuente acidificación y putrefacción de los cuerpos de agua, y muerte de organismos acuáticos. Esto como un resumen de causas de los daños causados por contaminantes acuáticos. Será importante tener en cuenta que los ambientes más frágiles en el planeta son los acuáticos, por el tipo de vida que allí habita, porque no estamos observándolos permanentemente, por una mayor transferencia de masa en esos medios, etc. Respecto de los efectos de la contaminación del suelo, tenemos como resumen el efecto de desertificación, que por ejemplo puede ser provocado por concentraciones elevadas de sales, sustancias que terminen siendo fitotóxicas, o sea que evitan que crezcan las plantas, o por la suma de otros efectos de malos manejos que conduzcan a la desertificación final del suelo, del ambiente en general, ¿no? Daños estructurales generados por la sobreexplotación de arena para construcción, tosqueras, cavas, fracking petrolero, por ejemplo. Inundaciones generadas por la compactación del suelo, caminan las vacas por arriba, mucho caminan las vacas, o no solo por ese efecto ganadero, sino por el uso durante muchos años de los arados, que van haciendo que se impermeabilice en profundidad el suelo, y eso termina impermeabilizándolo y generando inundaciones, por malos manejos de las canalizaciones, etcétera, que se hacen. También hay contaminación del agua generada por efectos sobre el suelo, por el uso de cosas químicas y biológicas que se vuelcan al suelo, por fracking, por los químicos que usan para el fracking, por las perforaciones hechas que son de mala calidad, por la minería a cielo abierto. Sabemos que la minería a cielo abierto es cuando se actúa sobre una zona, una mena de determinados metales, o elementos químicos que están en muy baja concentración. Por ejemplo, uno tiene una montaña en la que sabe que hay una concentración muy bajita de oro en el material de la montaña, pero para extraerlo se revienta la montaña, se dinamita la montaña, se tritura en pedazos lo más pequeños posibles, y esos pedazotes pequeños, digamos, luego se tratan con soluciones cianuradas, y las soluciones cianuradas lixivian el oro, se extraen como cianuro de oro o de otros metales, el compuesto que a uno le interesa o el elemento químico que a uno le interesa, y luego, bueno, se recupera, se hacen unas reacciones químicas para revertir ese proceso y se recuperan los metales. En ese camino se destruyó la montaña, se actuó muy fuertemente sobre el paisaje, por lo menos. Entonces, digamos que el uso de esos químicos también contamina las napas, el agua de las napas y de los arroyos circundantes. La destrucción de paisajes, otro daño provocado por malos manejos en el suelo, contaminación del suelo, generación de geoformas erosivas y acumulativas por malos manejos, como el carcavamiento, que es una geoforma muy difícil de frenar,
generada por malos manejos en respecto de la pendiente, malos manejos agrarios, a veces de la plantación, etcétera, malos manejos costeros, etcétera, distintos daños generados por contaminación del suelo, digamos. En definitiva, como dijimos al principio, lo que se busca es evitar la desertificación del planeta que pueda soportar la vida. Para los contaminantes atmosféricos vamos a detenernos un poquitito más. Algunos generan problemas respiratorios, como el material particulado, particulitas que hay en el aire, ¿sí? Halógenos, recuerden los halógenos son flúor, cloro, bromo, yodo, los principales. Óxidos de azufre, ozono, son agresivos. Smog es otro daño de contaminación atmosférica, el smog generado por sustancias orgánicas volátiles, eso es CO2, compuestos orgánicos volátiles, como generados en combustiones, en cosas industriales, por los perfumes, etcétera. Óxidos de nitrógeno también que salen de la combustión, ozono, aldehído, etcétera, todas cosas que contribuyen al smog, además del material particulado que también contribuye al smog, por supuesto. La lluvia ácida, por anhídridos, digamos, que terminan, no metálicos, que terminan generando ácidos y llueven luego. Efectos cancerígenos generados por ejemplo, por el mercurio presente en el aire, por el BTEX, que ya vamos a ver qué es, los pH, las dioxinas, material particulado. Un material particulado que genera efectos cancerígenos es el amianto o el asbesto, que tiene unas particulitas pinchudas, digamos, como espinitas, muy pequeñitas que se clavan en los alvéolos pulmonares y no por la sustancia en sí, sino porque se clavan ahí, ¿no? Y no pueden ser removidos por el organismo, terminan generando infecciones y a la larga provocan cánceres en los pulmones, en la zona alveolar. Después tenemos cambio climático provocado por contaminantes atmosféricos, como todos los gases de efecto invernadero que ya hemos visto, destrucción de la capa de ozono por los orgánicos clorados, y otros problemas a la salud, como los provocados por el plomo, también por el ozono, que más allá de que es necesario en muy pequeñas cantidades, es tóxico, muy agresivo, en las cantidades superiores, el monóxido de carbono, vieron cuando sale la llama amarilla de las estufas, etcétera, cuando la combustión es incompleta y que sabemos que es venenoso, que nos mata. Bueno, el plomo que está mencionado ahí, antiguamente en los autos se empleaban los combustibles tetraetilplomo para subir el octanaje de las naftas, y durante mucho tiempo parte de la industria petrolera defendió que el plomo no hacía nada, peleando contra un puñadito, o un científico por lo menos, que defendía la idea de que el plomo era muy dañino para la salud, y un grupo de científicos corruptos presentando pruebas a favor de que el plomo no hacía nada. Al final terminó ganando el científico que decía que el plomo era dañino y se terminó prohibiendo el plomo para subir el octanaje de las naftas, pero eso fueron muchos años, ¿eh? Ahí uno de los casos en que la corrupción mata. La lluvia ácida, como mencionamos recién, son anhídridos, o sea, óxidos no metálicos, como puede ser el anhídrido sulfúrico, que en contacto con el agua, se disuelven en el agua, reaccionan y forman ácido sulfúrico, que después llueve y provoca, por supuesto, daños a la vida, pero además provoca daños a los suelos carbonatados, a las estructuras basadas en carbonatos, que las disuelve, y otros daños que pueden ocurrir, como se imaginan, cuando llueven ácidos en mayor o menor concentración. El material particulado presente en la atmósfera, por un lado, puede ser generado por el hombre o natural, tiene efectos malos y efectos buenos, ahora vamos a mencionar cuáles, y además lo clasificamos según el tamaño, ¿sí? En la cantidad de micrones que tiene, si tenemos PM10, PM2,5, etcétera. Y en el dibujo tienen el tamaño de un cabello de 70 micrones comparado con una partícula de PM10 y una de 2,5. Por supuesto, el PM2,5 se queda flotando más fácilmente que el PM10, que especialmente en los momentos húmedos se deposita. Los efectos dañinos del material particulado, ya los hemos mencionado. Un efecto bueno del material particulado es que permite que llueva. Si no hubiese material particulado en la atmósfera, ya que este funciona como núcleos de condensación de la humedad, no se formarían esas gotitas que forman las nubes y luego no llovería, ¿sí? Así que el material particulado presente en la atmósfera es imprescindible para que llueva.
Tengamos en cuenta que cuando hablamos de material particulado no solo nos referimos a material particulado sólido, sino que también, como en el caso de los compuestos orgánicos volátiles, uno puede tener particulitas muy pequeñitas, gotitas muy pequeñitas de sustancias líquidas que forman material particulado y que generen lo que se conoce como el smog fotoquímico, por ejemplo, ¿sí? Bien, respecto del origen natural del material particulado, porque el origen antropogénico es, bueno, las combustiones, los escapes de los autos, etcétera, el movimiento de suelos que levanta polvos, etcétera, 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 ¿no? Pero el origen natural, como podemos imaginar, son las erupciones volcánicas, los vientos y otras cosas por el estilo. La sigla BTEX refiere a un grupo de sustancias que son características de los compuestos orgánicos volátiles. Haciendo un rápido repaso de química, BTEX es benceno, ¿sí? El anillo característico de 6 carbonos, ya lo recuerdan, aromático. La T es de tolueno, la E es de etilbenceno, el tercero que tenemos, y la X es de los silenos, ya sea orto, meta o parasileno. Estos compuestos presentes en la atmósfera, varios de ellos, como el tolueno por ejemplo, son cancerígenos, favorecen el smog fotoquímico y forman parte del material particulado líquido, dijimos, y bueno, aparecen cuando hay combustiones y otro tipo de... Se usan como solventes en distintas cosas industriales, en los correctores como el liquid paper y ese tipo de cosas. Si se fijan van a ver que algunos dicen toluen free, como son libres de tolueno, ¿sí? Por los efectos nocivos que tienen estas sustancias. Además, cuando se reemplazó el plomo en las naftas para subir el octanaje, se empezaron a usar estos compuestos aromáticos, y los compuestos aromáticos tienen el efecto de ser cancerígenos, así que tampoco es una cosa tan buena. En realidad no es una cosa sana. Los PAH o poliaryl hydrocarbons son los hidrocarburos policíclicos. El más común de ellos, el más sencillo, es el naftaleno con 2 anillos solamente. Son las bolitas de naftalina, ¿sí? Que usadas para las polillas o para los mingitorios. Bueno, la mayoría de estas sustancias son cancerígenas, son bastante resistentes a la biodegradación y, por ejemplo, son uno de los tantos compuestos cancerígenos presentes en el humo del cigarrillo. Las dioxinas son un grupo de éteres aromáticos clorados que son altamente tóxicas, son sustancias muy tóxicas y también cancerígenas. Se generan en distintos procesos industriales, cuando en combustión de plásticos clorados, y un caso común en el que se pueden generar dioxinas es cuando uno pone a calentar en el microondas sustancias con contenido graso, con lípidos, en un recipiente de plástico clorado, de un plástico clorado. Como en general uno no sabe si el plástico que tiene es clorado o no es clorado, conviene tomar la precaución de no poner a calentar cosas en el microondas en plástico cuando tienen grasas, ¿sí? Si esa sustancia tiene grasa, no sé, la leche tiene grasa, cualquier cosa tenga aceite, etcétera, calentarla en vidrio, pero no en un envase de plástico. Los PCBs o bifenilos policlorados son unos aceites que originalmente, cuando se descubrieron, se inventaron, se consideraban muy nobles por el hecho de que son buenos refrigerantes y no se incendian, es muy difícil que se prendan fuego. Entonces se incendiaban, se usaban para transformadores, por ejemplo, como el fluido refrigerante de transformadores, y muchos transformadores viejos tenían PCBs, pero se encontró que tienen efectos muy malos para la salud, como ser teratogénicos, si se acuerdan que atraviesan la placenta, afectan la fertilidad, probablemente son cancerígenos. Entonces hay hasta una legislación que ya vamos a ver en unas clases, una ley de presupuestos mínimos que se armó para eliminar los PCBs de los transformadores y la presencia de PCBs en equipos en el ambiente.